Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo los modelos de crecimiento. Vimos el modelo de crecimiento exponencial, que asume que no hay un efecto de la densidad poblacional sobre la tasa de crecimiento, ya que la población puede crecer sin límites. Vimos distintos parámetros poblacionales que describen el crecimiento de la población, como las tasas de natalidad, de mortalidad, la tasa de reclutamiento neto y la tasa de crecimiento poblacional. Luego incorporamos que había un efecto de la densidad sobre el crecimiento, o sea, por efecto de la competencia intraespecífica, o sea, los individuos de una especie utilizan recursos y al utilizar recursos afectan el crecimiento, y el modelo que describe este tipo de comportamiento es el crecimiento denso dependiente o logístico. Vimos el concepto de capacidad de carga del ambiente, que es la cantidad máxima de individuos que puede sostener el ambiente en el equilibrio. Y también vimos modelos logísticos que pueden ser continuos y discretos. Hoy vamos a ver con más detalle lo que es el crecimiento cuando el modelo logístico se produce en tiempos discretos o con tiempos de retraso en el efecto de la densidad sobre la tasa de crecimiento poblacional. Vamos a ver el concepto de regulación, que es un concepto muy importante en ecología de poblaciones, distintos factores que pueden actuar sobre una población, que pueden actuar en forma dependiente de la densidad o en forma independiente de la densidad. Y por último, ya que estuvimos viendo el efecto de la competencia intraespecífica sobre el crecimiento, vamos a ver distintos tipos de competencia intraespecífica. Para consultar tenemos los mismos libros que estuvimos viendo desde las primeras clases, que son las distintas versiones del Begon, el libro de Gotelli, de Primer of Ecology, el libro de Krebs y también el libro más moderno de Moyes y Ger. En la clase pasada analizamos el modelo logístico y describimos el reclutamiento neto en un tiempo t como el producto del R, la tasa de crecimiento intrínseca poblacional, multiplicado por el n en un tiempo por el factor denso dependiente, que es k menos n en ese tiempo, dividido el k. O sea, acá no hay tiempo de retraso, el R disminuye inmediatamente con un aumento en el n. Ahora, en la mayor parte de las poblaciones naturales, los mecanismos no operan tan perfectamente y entonces los efectos de la densidad no son inmediatos sobre la tasa de crecimiento poblacional. Por ejemplo, es común que la densidad de un conjunto de hembras no se va a manifestar en un descenso inmediato en la reproducción, sino que se va a manifestar en la generación siguiente, que son las crías. Entonces, el reclutamiento neto ahora lo vamos a describir como de n en un tiempo respecto al tiempo, como el producto de la tasa de crecimiento poblacional máxima por el n en ese tiempo del que estamos hablando, pero el factor denso dependiente va a estar expresado en términos de el n en un tiempo anterior. Este n en un tiempo anterior sería el nt menos tau, que es el tiempo de retardo, que es esa t rojita. Entonces, el R va a disminuir de acuerdo a n en t menos tau, en vez de a n en t, como en el modelo logístico, sin un retraso. ¿Cuál es la consecuencia que tiene sobre la dinámica el que haya un retraso en el efecto de la densodependencia? Si nosotros acá tenemos que la población empieza a crecer desde valores muy bajos, va a ir creciendo hasta que la densidad llega al valor de K. Ahí el crecimiento debería detenerse porque el R debería hacerse igual a 0. Sin embargo, la población no está respondiendo a ese n igual a k, sino que está respondiendo al n en un momento anterior que es inferior a k. Entonces la población va a continuar creciendo hasta que llegue un momento en el que la población va a estar respondiendo al valor de k y ahí el crecimiento se detendría, que es en el momento que tiene ese valor máximo. Como el tiempo sigue avanzando, va a llegar un momento en que la población esté respondiendo
un valor de n que es superior al k, y ahí empezaría a disminuir. Cuando llega a k, otra vez la población estaría detectando que está por encima de k y continuaría disminuyendo. Esto lleva a que se produzcan oscilaciones alrededor del k que, si los valores del tiempo de retraso y de la tasa de crecimiento poblacional son pequeños, se irían amortiguando. Y k sigue siendo un punto de equilibrio estable hacia el cual va a tender la población a lo largo del tiempo. Sin embargo, si el R, la tasa de crecimiento, es mayor o el tiempo de retraso es mayor, lo que importa es el producto entre la tasa de crecimiento poblacional y el tiempo. Eso es lo que determina cuánto me voy a pasar del valor de K. Cuanto más rápido lo haga y cuanto más tiempo tarde en detectar el valor de densidad. Lo que va a llevar un aumento del tiempo de retraso y el R es a que ya no tenga oscilaciones amortiguadas, sino que pueda llegar a entrar en ciclos, en donde en vez de llegar acá, la población va a oscilar entre valores máximos y mínimos, con un periodo que tiene que ver con 4 veces el tiempo de retraso. O sea, los valores de abundancia se van a repetir cada 4 tiempos de retraso. La amplitud, la diferencia entre el n máximo y el mínimo, va a tener que ver con cuán grande es el R y cuán grande sea el tiempo de retraso. O sea, cuánto tiempo tardo, cuán rápido estoy creciendo y durante cuánto tiempo. Ejemplos de poblaciones que describen ciclos así son comunes en roedores, en que muchos presentan ciclos en que se repiten valores de abundancia cada 3-4 años. Este tipo de ciclos se atribuyeron a interacciones con los depredadores, en donde un aumento de presa lleva a un incremento del depredador. El incremento del depredador lleva a una disminución de la presa, y la disminución de la presa va a llevar a la disminución del depredador. Esto lo vamos a ver un poco más detallado en clases posteriores. Pero entonces, la densidad de la presa está como relacionada con un tiempo de retraso con su propia densidad en un tiempo anterior, a través de la interacción con el depredador. También estos ciclos se relacionaron con la disminución de la calidad del alimento, que no se produciría en forma inmediata con el aumento de la densidad poblacional. También con efectos sobre las madres, o sea, las hembras sufrirían la densidad poblacional, pero ese efecto se manifestaría con un cierto retraso sobre las crías, o también con el aumento de la transmisión de enfermedades. Cuando nosotros tenemos un tiempo de retraso de un punto de equilibrio estable, como les mostré en el gráfico, pasamos a dos inestables, que son el máximo y el mínimo del ciclo. Pero a medida que aumenta el tiempo de retraso o la tasa de incremento poblacional, va a aumentar el número de puntos de equilibrio. Acá pasamos de un punto a 2 puntos. Pero si seguimos aumentando el T o el R, vamos a tener que a su vez estos 2 puntos de equilibrio se van a bifurcar dando otros 2 y así sucesivamente. O sea que tenemos un eje de aumento del R por el tiempo de retraso y un incremento en el número de puntos de equilibrio. Una fórmula general es que el número de puntos de equilibrio va a ser 2 a la n, siendo n el número de bifurcaciones. Tenemos un punto de equilibrio para 2 a la 0, 2 puntos de equilibrio en la primera bifurcación, 2 a la 1, 4 puntos de equilibrio en la segunda bifurcación, 2 a la 2, 8 puntos de equilibrio en la tercera bifurcación, 2 al cubo. El modelo de crecimiento logístico discreto, o sea que las poblaciones crecen de a saltos, es como que tiene incorporado un tiempo de retraso. Este tiempo de retraso es equivalente al tiempo generacional. Entonces, el modelo logístico discreto tiene un comportamiento similar al modelo continuo con tiempo de retraso. Acá vemos en la figura
En el gráfico superior tenemos que el valor del R, la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, es pequeña y se producen fluctuaciones pequeñas alrededor de K tendiente a amortiguarse. A medida que avanzamos en los gráficos hacia abajo, vemos que empiezan a presentarse más puntos de equilibrio. En el primer gráfico vemos que hay un equilibrio superior y uno inferior, y eso se mantiene a lo largo del tiempo. En el otro gráfico ya los valores se repiten cada menos tiempo. Tenemos un mínimo y un máximo más altos y después una fluctuación más grande. Y finalmente en el último gráfico tenemos una trayectoria que no parece que tuviera valores que se van repitiendo a lo largo del tiempo. A medida que aumenta el valor del R por T, vamos a tener cambios en el comportamiento, pero a medida que estos valores son cada vez más grandes, un pequeño cambio en sus valores va a producir un cambio más grande en la dinámica. Esto lo vemos en el gráfico de abajo, que se llaman bifurcaciones de Hopf, que hay un rango de variación bastante amplio de R por T en el que la población sigue tendiendo a K. Luego, ese rango de variación, cuando tenemos ciclos, es un poco menor. A medida que R por T es más grande, un pequeño cambio en su valor va a generar un cambio en la cantidad de ciclos mayor, hasta que entramos en la región que se denomina de dinámica caótica, en el cual los números de puntos de equilibrio son tan grandes que la trayectoria de la población no parece que fuera cíclica, sino que parece que fuera estocástica. Acá otra característica del comportamiento caótico es que la trayectoria de la población depende de las condiciones iniciales, completamente distinto a lo que pasa con el modelo logístico clásico, en que partiendo de cualquier valor inicial de densidad, yo voy a tender a ir hacia el K. Este comportamiento caótico se debe a que hay un retraso en que se manifiesta el efecto de la densidad sobre la tasa de crecimiento poblacional, cuando el R es grande. Acá abajo tenemos una ilustración del libro de Gotelli, en que se muestra el tamaño poblacional en función del tiempo. Vemos que tenemos dos trayectorias, una que comenzó en un valor inicial de 50 individuos y la otra de 51 individuos. De acuerdo al modelo logístico clásico, estas dos poblaciones deberían comportarse de la misma manera. Sin embargo, vemos que al principio son muy parecidas y a medida que pasa el tiempo las trayectorias van divergiendo. O sea, el modelo logístico con tiempo de retraso o discreto, cuando el R es grande, tienen un comportamiento similar a una población que tiene efectos azarosos. Sin embargo, es un modelo que es determinístico. Entonces, en el modelo logístico con tiempo de retraso, tenemos que el aumento de R va a causar un cambio en la dinámica. Si no tenemos retraso, un aumento de R lo que va a hacer es que crezca con una pendiente más o menos pronunciada, pero siempre va a llegar al valor de K, que es el ejemplo que tenemos en el gráfico de la izquierda. Cuando hay retraso, pasamos de una población que tiende hacia acá a una población que puede mostrar fluctuaciones amortiguadas o que puede pasar a tener ciclos o a tener ciclos de periodos cada vez más grandes. También dijimos que había una analogía entre el modelo logístico discreto que tiene incorporado el tiempo generacional como tiempo de retraso. Entonces se va a comportar de la misma manera que describimos en los gráficos anteriores. El modelo logístico continuo, otra vez, tiende hacia el valor de K, mientras que el discreto, si aumenta la tasa de crecimiento poblacional, va a tender a oscilar alrededor del K en forma amortiguada o va a tender a mostrar ciclos de periodos cada vez más grandes. En el modelo logístico consideramos que K es un punto de equilibrio estable. Desde cualquier valor de densidad poblacional, por arriba o por debajo de K, va a tender a volver a ese valor de K. Esto implica que la población está regulada.
Es como el termostato de la heladera. Tenemos en la heladera un mecanismo que detecta la temperatura y hace que funcione más o menos el motor en función de esa temperatura. Para que una población esté regulada, es necesario que haya mecanismos que son denso-dependientes. ¿Qué quiere decir que sean denso-dependientes? Quiere decir que detectan la densidad poblacional y son sensibles a esta densidad y actúan más o menos según el valor de la densidad. El concepto de regulación, entonces, es que la población va a tender a un valor o a un conjunto acotado de valores de densidad luego de una perturbación. Puede ser que una población tienda acá, pero haya efectos estocásticos que la hacen fluctuar alrededor de K, pero siempre estas fluctuaciones tienen un límite y la mantienen alrededor del K. Al punto de equilibrio hacia el cual tiende la población se la denomina atractor. En el modelo logístico que vimos sin retraso, este atractor es K. Cuando hay retraso en la densodependencia, los valores del ciclo o de los distintos ciclos, distintos periodos, serían los atractores. O sea que ya la población no sería atraída hacia un solo valor de densidad, sino hacia un conjunto de valores de densidad. Incluso en la región caótica podemos definir que hay un atractor caótico. Una población puede estar regulada a nivel local a través de mecanismos densodependientes, como describimos. También, si la población está subdividida en subpoblaciones, puede haber una regulación, pero a nivel de metapoblación. Y esta metapoblación va a estar regulada a través de movimientos que se producen entre subpoblaciones. Si yo tengo un conjunto de subpoblaciones y puede haber extinciones en alguna de ellas, la recuperación de la densidad se puede producir a través de movimientos desde otras subpoblaciones. Y eso hace que el conjunto de la metapoblación mantenga sus valores de abundancia. Vamos a ver un poco más en detalle cuáles serían los mecanismos de la densodependencia. Tenemos que tener en cuenta que sobre una población actúan múltiples factores, algunos de ellos dependen de la densidad y algunos no dependen de la densidad, que llamaríamos factores denso-independientes. Por ejemplo, los factores climáticos tienden a tener un efecto que no depende de la densidad. Si hay heladas muy fuertes, las plantas se mueren independientemente de si hay muchas o hay pocas plantas. Entonces, en el gráfico vemos el factor denso independiente FDI seguiría una línea paralela al eje de la densidad, o sea que no muestra cambios en función de la densidad. Podría fluctuar, no necesariamente es un valor constante, pero no va a depender de la densidad. Por otro lado, en el gráfico de la izquierda tenemos factores densodependientes. Ya lo vimos en el modelo logístico, por ejemplo, la tasa de natalidad, la línea roja, disminuiría con el n, la tasa de mortalidad aumentaría con el n. Ahora, para que la población esté regulada, lo que se necesita es que el factor denso-dependiente compense las acciones de factores que son denso-independientes. Ejemplos de factores denso-dependientes, por ejemplo, sobre la mortalidad, tendría que incrementarla. Aumenta la probabilidad de contagio de enfermedades, puede haber un aumento de la competencia intraespecífica porque los recursos se hacen más limitantes. También los predadores pueden tener un efecto denso-dependiente al concentrarse en lugares a donde haya muchos individuos de la presa. Por otro lado, la natalidad va a tender a disminuir. Por ejemplo, un mecanismo común es que los individuos adultos inhiben la maduración de juveniles, las hembras presentan canibalismo. Sobre la reproducción es bastante común que haya compuestos que inhiben la reproducción de los juveniles, esto es en el caso de mamíferos. El olor de hembras adultas inhibe la maduración de las hembras juveniles. El olor de machos extraños, una hembra que se cruza con un macho que no es con el que se apareó,
muchas veces aborta, y también la escasez de alimento puede llegar a producir un retraso en el crecimiento y que se madure sexualmente en forma más tardía. Por otro lado, el uso de hábitat, a medida que la densidad aumenta, puede ser que se incorporen ambientes que son peores, con menor disponibilidad de alimento, más expuestos a la predación, entonces haría que disminuya el éxito reproductivo promedio. En aves incluso se vio que se pueden llegar a ser limitantes los sitios de nidificación, y entonces hay individuos que no acceden a un sitio y por lo tanto no se van a poder reproducir. Y también que el alimento de baja calidad inhiba la reproducción. Los organismos tienden a seleccionar el hábitat en que va a tener mayor éxito reproductivo y también a seleccionar los alimentos que le provean mejores condiciones. Ahora, a medida que aumenta la densidad, se va a limitar el acceso a estos ambientes o a estos alimentos de mejor calidad y se va a empezar a incorporar sitios más desfavorables o alimentos de menor calidad, pero esto va a ser en detrimento del éxito reproductivo de los individuos. Sobre la mortalidad, vemos que un extremo sería que la falta de alimento produzca la muerte por inanición, que aumenten las interacciones negativas, los organismos pueden tener interferencia al tratar de acceder a un recurso. Las hembras ya habíamos dicho que en condiciones de hacinamiento pueden matar a las crías, que aumenta la probabilidad de contagio de enfermedades y parásitos. También dijimos ya que se concentran los predadores donde hay más presas y más individuos quedan expuestos a predadores por uso de hábitats de peor calidad. Una forma de expresión de la densodependencia es sobre la dispersión. La dispersión es cuando se producen movimientos de los individuos que no tienen una dirección definida ni se producen en una estación del año particular, como son, por ejemplo, las migraciones. Los individuos cambian el área de acción. Por ejemplo, habíamos dicho antes que las hembras adultas pueden inhibir la reproducción de las juveniles. Entonces, un mecanismo para poder empezar a reproducirse sería que las hembras juveniles se vayan lejos del área de acción de la madre y entonces puedan acceder a un territorio donde reproducirse. Se ha observado que en muchas especies un aumento de densidad provoca un aumento de la tasa de dispersión y esto es a través de cambios del comportamiento. Aumentan las proporciones de individuos que tienen tendencia a moverse más. En el caso de insectos, por ejemplo, esto se vio que aumenta la proporción de formas que tienen alas grandes, capaces de volar, respecto a formas que no tienen alas o que tienen alas no funcionales. Acá, en el libro de Cappuccino y Price, del 95, muestra varios ejemplos en insectos. En los gráficos superiores se muestra la relación entre la proporción de insectos de una especie que tienen alas grandes, cómo se incrementa a medida que aumenta la densidad. En los gráficos del medio lo que muestra es en la izquierda la proporción de individuos que tienen alas y en la de la derecha del medio la proporción de individuos que tienen reproducción sexual y que estaría relacionado también con los movimientos. En el gráfico de abajo, a la izquierda, muestra la tasa de desaparición, o sea, cómo individuos que estaban en un lugar ya no van a estar más, lo cual estaría relacionado con movimientos dispersivos, o el tiempo de vagabundeo en el gráfico de la derecha. En todos estos casos vemos una relación de incremento de la probabilidad de moverse a medida que aumenta la densidad poblacional. Habíamos dicho que para que una población esté regulada, o sea, tienda a un valor de equilibrio, hace falta que actúen factores densodependientes. Estos factores densodependientes tenderían a compensar cambios en densidad que se producen por otros factores que son denso-independientes. Esta relación se estudió bastante en insectos, en donde tenemos distintos tipos de factores que van actuando a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, hay factores que actúan a nivel de los huevos, factores a nivel de las larvas, de las pupas o de los adultos. Y estos factores pueden ser denso-independientes o denso-dependientes.
Para que el factor denso dependiente pueda compensar una variación producida por un factor denso independiente, tendría que actuar en una etapa del ciclo posterior, o sea, una mayor supervivencia de larvas, por ejemplo, debería ser compensada por una mayor mortalidad de pupas o de adultos. En el gráfico lo que se muestra es cómo el n en función del tiempo para una población que por la acción de un factor denso independiente está en un nivel superior al valor de equilibrio K. El circulito azul sería el valor que tiene. Porque, por ejemplo, un factor denso independiente de mortalidad fue menos intenso y entonces sobrevivieron más individuos. Un factor denso dependiente que compensara esta desviación del valor de equilibrio podría actuar en forma perfecta, exacta, y llevaría a la densidad poblacional al valor de K, que es el triangulito, el rectangulito rojo. Ahora, generalmente estos factores no actúan en forma exacta, sino que podría ser que actúen bajando la densidad, pero no la llevan exactamente al valor de K, sino que la dejan un poquitito por encima. Esto sería un factor que subcompensa, o sea, incrementa su acción para contrarrestar el efecto del factor denso independiente, pero no incrementa tanto como para llevar la densidad de nuevo al valor de la capacidad de carga. Por otro lado, tenemos el rectangulito amarillo, en donde vemos que la densidad poblacional bajó, pero ya bajó demasiado. O sea, el factor denso dependiente es como que se pasó en su efecto y mató más individuos de lo que debería matar. Eso es un factor que sobrecompensa. O sea, tenemos factores que compensan exactamente los desvíos de la densidad respecto a K, factores que subcompensan, o sea, no llegan a llevar a la población al valor de K, y otros factores que sobrecompensan y que entonces se pasan del valor de K. Esto lo estuvimos viendo desde un valor inicial poblacional que estaba por encima del K, pero lo mismo pasa si el valor inicial por un factor denso independiente estuviera por debajo de K. Un factor que sobrecompensa tendería a aumentar la densidad poblacional, pero no la llegaría a llevar hasta el valor de K. Un factor que compensa exactamente llevaría la población a K, y un factor que sobrecompensa lo llevaría por encima del valor de K. Entonces, cuando hay compensación exacta, cualquier desvío del valor de K me va a llevar después a la población al valor de K. Con la sobrecompensación, yo si estoy por encima, me iría por debajo, luego de abajo me volvería para arriba y así sucesivamente, generando que la población presente ciclos alrededor de los valores de la capacidad de carga. En estos modelos, lo que estuvimos viendo es que había un efecto de la competencia intraespecífica. O sea, los factores denso-dependientes tienen que ver con que los individuos están compartiendo el uso de recursos y que estos se hacen limitantes. O sea, se produce competencia entre individuos cuando los recursos se comparten y cuando los recursos son limitantes. O sea, si hay abundancia de recursos, no va a haber competencia. Estos recursos van a afectar a la reproducción y a la supervivencia de los individuos. Entonces definimos competencia como la interacción que se produce entre individuos que comparten el uso de un recurso que está en condición limitante. Cuando esta competencia se produce entre individuos de la misma especie, hablamos de competencia intraespecífica. Cuando se produce entre individuos de distintas especies, hablamos de competencia interespecífica. Como la competencia se produce al compartir un recurso, es probable que la competencia intraespecífica sea mayor que la competencia interespecífica, porque individuos que pertenecen a la misma especie van a tender a compartir más el uso de un recurso que los individuos que pertenecen a distintas especies.
La consecuencia que tiene la competencia, ya habíamos dicho que es disminuir la supervivencia y disminuir la fecundidad. Esto se traslada, en el largo plazo, a una disminución del fitness evolutivo, o sea, va a haber una menor contribución de descendientes a la siguiente generación de los individuos que están compitiendo. Si tenemos, por ejemplo, dos individuos, cigüeña, que producirían sin competencia 6 crías cada uno, puede ser que después de interactuar produzcan uno de ellos 3 descendientes y el otro 5. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que la competencia implica reciprocidad. O sea, si un individuo sufre el efecto de competencia, el otro también sufre el efecto de competencia. O sea, la competencia es recíproca. Pero no necesariamente la competencia es simétrica. El efecto que puede tener puede ser distinto entre dos individuos. Al que sufre menos lo vamos a llamar competidor fuerte y al que sufre más lo llamamos competidor débil. Acá se presenta entonces la paradoja de que el efecto de la competencia, cuando hay asimetría en el efecto, puede ser que lleve a que el competidor fuerte en realidad aumenta su fitness evolutivo. ¿Por qué? Acá tenemos el competidor débil pasó de tener 6 crías a 3 y el fuerte de 6 a 5. La proporción de la contribución a descendientes a la siguiente generación sin competencia es del 50%, 6 sobre 12. Pero la proporción de descendientes del competidor fuerte con competencia va a ser 5 sobre 8, que es mayor del 50%. Ya habíamos dicho que el efecto último de la competencia, el efecto a largo plazo, es que disminuye la supervivencia, la fecundidad y el fitness evolutivo. Sin embargo, esto se da a través de procesos más próximos, más inmediatos, que son, por ejemplo, que los individuos al competir y al tener menos acceso a alimento crecen menos, pueden tener un menor peso corporal, pueden estar más expuestos a depredadores por utilizar hábitats malos, usan hábitats pobres que son pobres en alimento o pueden ser susceptibles a enfermedades. Y el efecto de la competencia, ya lo habíamos visto, es mayor cuanto mayor es la densidad. O sea que la competencia es un proceso denso dependiente y es justamente el proceso que se incorpora en el modelo logístico denso dependiente. Ahora hay distintos tipos de competencia. Lo que tienen en común todos los tipos de competencia es que se producen porque el uso de un recurso por parte de un individuo hace que haya menos disponibilidad para otro individuo. Pero esto se puede producir sin que haya una interacción directa entre individuos. Por ejemplo, un ave puede ir y consumir semillas a la mañana y cuando va un ave a la tarde ya no va a encontrar semillas disponibles. Las dos aves no se encontraron, no se cruzaron, no interactuaron. Simplemente explotaron un recurso común. A esto se denomina competencia por explotación. Por otra parte, podría ser que haya un ave comiendo en un parche de semillas y viene otra y la corre o la agrede y hace que se retire. En ese caso, la competencia se da por una interferencia, un encuentro, una interacción entre los individuos y que lleva a que disminuya la posibilidad de consumo por la presencia del otro individuo. Bueno, acá en el gráfico se los hice con gente. Un hombre va caminando por la calle y encuentra dinero. Si va otro hombre después, no lo va a encontrar. Distinto sería que un grupo de hombres de golpe ven en la calle dinero caído y entonces se pelean por ver quién accede a ese dinero. Es bastante común la competencia por interferencia en el caso de organismos sésiles y que esa competencia se produce por el espacio en el cual asentarse. Y en casos de mamíferos, en el caso de ciervos, por ejemplo, se producen peleas por el acceso a un recurso que es
el de las hembras para reproducirse. También es común en los lobos marinos o en las focas que hay una pelea entre machos para acceder al conjunto de hembras. Una característica de la competencia por interferencia en que a veces el efecto es más que proporcional al tamaño poblacional. O sea, la disminución de la disponibilidad del recurso por el consumo es mayor que lo que realmente van a consumir los individuos. Acá lo vamos a ver un poco más claro cuando hablemos de territorialidad. Bueno, otro ejemplo de competencia por interferencia es común en los perros que marcan sus territorios. La territorialidad consiste en la defensa de una zona, de un territorio, como forma de garantizarse el acceso a los recursos que están disponibles en ese territorio. Lo que pasa es que muchas veces ese territorio que es defendido contiene más recursos de los que realmente necesitan los individuos que lo ocupan. Entonces es como que está disminuyendo la disponibilidad para otros individuos en forma más que proporcional a la densidad de la población. Sin embargo, defender un territorio tiene unos beneficios que son obvios porque garantizan el acceso a esos recursos y evitan que los consuman otros, pero también tiene un costo, que es que ese territorio hay que defenderlo frente a otros individuos que quieran acceder. Entonces, los beneficios que tienen que derivar de la defensa del territorio tienen que ser superiores al costo que va a tener la defensa. Por ejemplo, a medida que aumenta la densidad poblacional, capaz que los costos se incrementan bastante. El tamaño de los territorios puede variar dependiendo fundamentalmente de la cantidad de recursos que estén disponibles. Cuando hay pocos recursos, los tamaños de los territorios tienen que ser relativamente grandes porque deben garantizar que en ese espacio estén los recursos disponibles para sobrevivir y reproducirse, mientras que si los recursos son abundantes, puede ser que el tamaño del territorio sea menor. También lo que determina el territorio puede ser distintos tipos de recursos. Por ejemplo, podría ser el alimento, podría ser el acceso a recursos. En muchas especies, para los machos, lo que determina el territorio es el acceso a hembras con las que reproducirse. Por ejemplo, un territorio de macho puede incluir varios territorios de hembras y a su vez los territorios de las hembras suelen estar fijados por garantizar los recursos para las crías, como el alimento y el refugio. Entonces, hasta aquí estuvimos viendo ejemplos de competencia que serían por interferencia y por explotación. En el caso de interferencia hay una interacción directa entre individuos, mientras que en el caso de explotación no necesariamente, sino que se produce competencia simplemente porque el consumo por un individuo no lo deja disponible para otros individuos. Ahora vamos a ver otra clasificación de la competencia de acuerdo a si el efecto se produce por igual en todos los individuos, que sería no jerarquizada, o si el efecto se manifiesta más en algunos individuos que en otros, que sería la competencia jerarquizada. En los gráficos lo que vemos es el porcentaje de mortalidad, cómo cambia en función de la densidad poblacional o N. En la izquierda vemos que primero el porcentaje de mortalidad es muy bajo y constante hasta que se llega a un cierto valor umbral de densidad poblacional en que la mortalidad se incrementa abruptamente y llega al 100% de los individuos. ¿Qué significa esto? Significa que a bajas densidades poblacionales todos los individuos tienen acceso a un nivel mínimo de recursos que les permite sobrevivir, crecer y reproducirse. A medida que la densidad poblacional aumenta, lo que le toca a cada uno de los recursos va siendo cada vez más pequeño y eso se reparte exactamente igual entre todos los individuos de la población. Llega un momento en que esa mínima cantidad que le toca a cada uno no es suficiente como para sobrevivir y entonces mueren todos los individuos de la población.
Estos son gráficos extremos, o sea que en la naturaleza se dan situaciones intermedias. En el gráfico de la derecha, que muestra lo que pasa cuando hay competencia jerarquizada, o sea, algunos individuos van a ser más afectados que otros, vemos que también para bajas densidades no hay mortalidad por competencia hasta que se llega a un valor umbral que en general es inferior al que se presenta en la competencia no jerarquizada, y a partir de ahí va a empezar a haber mortalidad, pero la característica que tiene es que no van a morir el 100% de los individuos. Algunos van a seguir accediendo a los recursos que les permiten sobrevivir, mientras que otros no. Entonces, la mortalidad se va a ir incrementando en forma gradual. Entonces, en la competencia no jerarquizada, las poblaciones van aumentando los números hasta que los recursos disponibles no son suficientes para ningún individuo o para muy pocos, y entonces la abundancia cae abruptamente. En la competencia jerarquizada, los recursos disponibles al principio también permiten un crecimiento casi exponencial, pero cuando aumenta la densidad, algunos individuos tienen lo necesario para sobrevivir y reproducirse y otros no, y entonces la abundancia se estabiliza. Una forma entonces de crecimiento poblacional característico en poblaciones que muestran competencia no jerarquizada sería un incremento muy rápido, muy exponencial, hasta llegar a un valor de densidad muy alto, en donde todos los recursos, todos los individuos sufren la escasez de recursos y entonces mueren y la abundancia poblacional baja abruptamente. Estas serían poblaciones que tienen un crecimiento eruptivo. Crece mucho, baja mucho, crece mucho, baja mucho. Mientras que cuando se presenta competencia jerarquizada, el crecimiento tendería a seguir el modelo logístico, en donde se va produciendo un efecto de competencia gradual, en donde algunos individuos pueden llegar a reproducirse y otros no, hasta que llega un momento en el que la densidad poblacional es igual a la capacidad de carga del ambiente, no se puede seguir creciendo.